Va. Entonces voy a admitirlos. ¿Va? Ujú. Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. A nombre del Grupo de Investigación La Ciencia del Cuidado, les doy la más cordial bienvenida. Como pudimos ver a través de esta síntesis curricular, tratando de hacerla lo más breve posible del extenso conocimiento tanto profesional como laboral de nuestro invitado del día de hoy, tendremos el gusto de tenerla como ponente el día de hoy al doctor Roberto Joel Tirado Reyes. Como pudieron ver, bueno, pues con una extensa trayectoria profesional y bueno, pues el día de hoy participa con nosotros en los grupos de investigación. Y bueno, pues sin más, doctor, le cedo la palabra. Es un gusto tenerlo con nosotros y presentar un tema tan importante. Bienvenido. Muchas gracias, agradezco la invitación
Realmente me sorprendieron con ese video, ¿no? Me conmueve ver esas imágenes, todo lo descriptivo o cómo describieron en unas cuantas fotos Culiacán, ¿verdad? Muchas gracias por ese detalle. Pues bien, el día de hoy estamos reunidos para tratar un tema relevante, ¿verdad? En el campo de la investigación y hemos planteado una competencia para este pequeño webinar. La competencia que hemos planteado es: conoce y comprende los principales métodos estadísticos, paramétricos y no paramétricos, y la representación de cada uno de ellos en los resultados de un proyecto de investigación. Brevemente presento aquí el contenido que vamos a abordar durante el desarrollo de la presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a analizar algunos conceptos principales, vamos a ver algunas pruebas paramétricas, no paramétricas, los pasos para la elección de una prueba de hipótesis, cómo elegir una prueba estadística y cómo interpretar la prueba, y algunos gráficos que nos van a auxiliar a representar nuestros datos. Bueno, entonces, con eso en mente, entremos en materia, ¿no? Usualmente cuando nosotros llevamos a cabo un proyecto de investigación, pues por algunas razones, algunos factores, pues no podemos acceder a la población de estudio. En ese caso, trabajamos con muestras. Quizás, tal vez porque no podamos acceder de lleno a la población, no tenemos el tiempo, el recurso. Y entonces, en ese sentido, la estadística inferencial nos va a facilitar determinar hasta qué punto los resultados que nosotros obtengamos de esa muestra estudiada son aplicables o son extrapolados a la población. Y entonces es importante también detallar que en ese análisis de la población, bueno, pues vamos a obtener parámetros, ¿verdad? Y que los datos que obtengamos de la muestra, pues los vamos a llamar estadígrafos. Y de esa manera nosotros vamos a representar y a describir a nuestra población de estudio. Sin embargo, también es importante, pues, abordar algunos conceptos que nos van a permitir entender mejor lo que vamos a analizar el día de hoy. Estimar significa que a partir de una muestra nosotros podemos saber qué es lo que está ocurriendo en una población. Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros calculamos un parámetro poblacional, ya sea con base en la proporción o en la media, y entonces a partir de este establecemos un parámetro con estimaciones. Estas estimaciones son puntuales y pueden ubicarse en un rango de valores, ¿sí? Y entonces los intervalos de confianza son esos rangos a los que nos referimos, en los cuales, a partir de los datos que nosotros hemos calculado, a partir de esa muestra que tomamos de la población, se va a ubicar el valor verdadero de la población. Y esto lo establecemos con un nivel de significancia al 95%. Otro dato importante que creo que es importante considerar es las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son consideradas como un proceso estadístico que nos van a permitir a los investigadores tomar decisiones sobre la validez de una afirmación o bien de una hipótesis que se ha planteado en relación a una población de estudio. Esto pues va a implicar que nosotros establezcamos una hipótesis H1 o H0, considerando siempre que la hipótesis H1 es la hipótesis del investigador, es la que establece asociaciones, diferencias, ¿sí? Y H0 es la hipótesis alterna, que siempre vamos a tratar de rechazar, ¿sí? Y entonces también es importante señalar que cuando realizamos un trabajo de investigación, pues ningún investigador entonces
realizaría un estudio para determinar que todo es igual o que no hay diferencias. Por eso entonces decimos que la hipótesis del investigador es la hipótesis H1 porque es la hipótesis de diferencias, ¿sí? Nadie llevaría a cabo un estudio para comprobar que todo es igual o que no existen diferencias, ¿verdad? Y entonces esas hipótesis son las que vamos a plantear. Pero además surgen también dentro del análisis estadístico otros aspectos como son los modelos estadísticos, que no son otra cosa que ecuaciones matemáticas que nos van a ayudar a representar la relación entre variables. Estos modelos, es importante destacar también que nos ayudan a predecir valores futuros o bien simplemente a entender las asociaciones que se dan entre las variables de estudio. Continuando con este análisis, también vamos a encontrarnos con otro aspecto que es la regresión y correlación. Estas técnicas estadísticas de la regresión y la correlación nos van a permitir analizar, pero además cuantificar la relación entre dos o más variables. Específicamente en el caso de la regresión, la vamos a utilizar para predecir el valor de una variable basado en el valor de otra, mientras que la correlación mide la fuerza y dirección de la relación entre dos variables. Ahora bien, entrando en el terreno de estos conceptos, también es importante que hablemos un poco de lo que es la asociación y la correlación. Usualmente en este aspecto tendemos a confundirnos, ¿no? Y entonces es conveniente aclarar que las categorías de las variables se asocian y nosotros podemos asociar mediante una prueba estadística esas categorías. Y las unidades de las variables las correlacionamos. Nosotros podemos correlacionar dos variables cuantitativas, pero no será correcto decir que correlacionamos dos variables categóricas. Y más adelante vamos a estar haciendo algunos ejemplos para entender mejor esta parte de la que estamos señalando. Pero sí es importante aclarar aquí que no es lo mismo asociar que correlacionar, ¿no? Y entonces, toda esta pequeña introducción que hemos realizado, hemos estado hablando de las inferencias, ¿sí? De inferir, y decíamos que inferir significa que a partir de una muestra, nosotros podemos determinar qué está ocurriendo en una población y entonces tomar decisiones. Es por esto que las inferencias las vamos a realizar con un objetivo y este va a ser aquel que nosotros deseemos alcanzar con nuestro estudio o bien aquella hipótesis que hemos lanzado y que deseamos comprobar o descartar utilizando varios procedimientos, entre los cuales pues destacan, por ejemplo, el comparar grupos independientes, el comparar grupos relacionados, o bien pruebas de correlación entre variables que también nos van a permitir estimar algunas asociaciones o descartarlas. Y entonces, pues, ya entrando de lleno en lo que son la estadística inferencial, es importante que señalemos que para adentrarnos en el terreno de la estadística inferencial, es importante que comprendamos que existen pruebas paramétricas y no paramétricas. En el caso de las primeras que tenemos en pantalla, son aquellas pruebas que se han considerado que se ajustan a un parámetro, que se basan en supuestos de una distribución normal de los datos, ¿sí? Y además se les ha considerado como pruebas muy poderosas cuando se cumplen algunos supuestos, como son la normalidad y la igualdad de varianzas. Y entonces, uno de los gráficos que habitualmente vamos a observar en las clases de estadísticas o en libros de estadística, pues son estos que presentamos a continuación, donde observamos una curva, una campana gaussiana, ¿sí? Y entonces tiene una característica peculiar. Los datos se agrupan al centro. De ahí pues que se les llame las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, que se ubican al centro de una distribución normal. Y conforme éstas se van alejando del centro hacia los extremos de la campana, bueno, podemos medir
a través de algunas medidas de dispersión y variabilidad, como la desviación estándar, en promedio, ¿qué tanto se están desplazando esos datos hacia los costados o los extremos de la campana? Quizás esta gráfica que está por acá, donde habla de la nota de rendimiento académico de los estudiantes, ¿sí? A través de un histograma donde se ha medido la distribución, pues nos representa mejor aquello que estamos estudiando o analizando, ¿verdad? O nos facilita mejor la comprensión de una distribución normal donde se ha estudiado una serie de datos que alude a las notas de los estudiantes. Y bueno, ¿cuáles son esas pruebas paramétricas que se ajustan a un parámetro y que se consideran más poderosas cuando se cumplen los supuestos de normalidad y de igualdad de varianzas? Bueno, usualmente tratamos de mostrarle a los estudiantes que todas las pruebas T y ANOVA son pruebas paramétricas. Y eso queda bien claro en las clases usualmente. Sin embargo, la confusión inicia cuando no sabemos decidir qué prueba estadística voy a utilizar. Y entonces aquí es bien importante aclarar que las pruebas paramétricas nos van a servir para comparar promedios entre grupos, sean estos independientes o sean grupos relacionados. Y entonces, pues ahí surge lo que es la prueba T para una muestra, T para muestras independientes, T para muestras relacionadas y ANOVA. Y entonces, por ejemplo, eh, decíamos al inicio de esta presentación que nosotros de la población extraemos parámetros y de las muestras extraemos estadígrafos. Y entonces, si nosotros quisiéramos comparar, por ejemplo, si existen diferencias del promedio de la hemoglobina de la mujer embarazada, por poner un ejemplo, en Oaxaca, y esto lo queremos comparar con el promedio nacional, bueno, pues una prueba T para una muestra nos serviría muy bien para llevar a cabo ese cálculo, ¿verdad? Siempre y cuando se cumpla el supuesto de normalidad, ¿verdad? Ahora bien, si quisiéramos comparar los promedios entre dos grupos independientes, y entonces, por ejemplo, si quisiéramos comparar el promedio del peso del recién nacido de acuerdo al género, o sea, quién tiene mayor peso o mejor ponderado estando en útero, género masculino, el género femenino, bueno, pues T para muestras independientes y se cumple el supuesto de normalidad e igualdad de varianza, nos facilitaría llevar a cabo ese estudio, ¿verdad? Cabe señalar aquí que en T para muestras independientes, los datos, ¿sí?, se encuentran agrupados. Tenemos dos grupos. Decíamos que el peso del recién nacido es nuestra variable de interés y la estamos midiendo de forma cuantitativa, pero tenemos los datos agrupados en el peso de los hombres y en el peso de las mujeres. ¿Habrá diferencias? Bueno, esta prueba estadística nos va a permitir llevar a cabo ese procedimiento estadístico. Ahora bien, si nuestro propósito o el propósito del proyecto de investigación es analizar diferencias entre promedios de grupos relacionados y cumplimos el supuesto de normalidad, bueno, pues T para muestras relacionadas sería el estadístico a elegir. Y en este caso, pues pudiéramos comparar tal vez el promedio de glucosa en ayuno de un grupo de diabéticos, tal vez antes y después de una intervención educativa o una intervención farmacológica, ¿sí? Pudiéramos comparar mediante esta prueba estadística si existen diferencias antes y después, ¿sí? Y bueno, entra en escena otra prueba estadística denominada ANOVA o análisis de la varianza, ¿sí? Lo único que tiene de diferente de las pruebas T es que nos va a permitir a nosotros eh, comparar promedios de 3 o más grupos independientes, ¿sí? Acá hablábamos de 2 grupos, ¿sí? Y en el caso de ANOVA vamos a comparar 3 grupos, pero recordemos que siempre nuestra variable de interés debe de estar medida de forma cuantitativa. Y entonces, si quisiéramos asociar, por ejemplo,
Nuevamente retomando el ejemplo del peso del recién nacido, de acuerdo a 3 estados de la República, ¿habrá diferencias? Bueno, entonces, si quisiéramos llevar a cabo ese estudio, o 3 municipios, ¿sí? O 3 hospitales, bueno, entonces, si cumplimos el supuesto de normalidad e igualdad de varianzas, pues ANOVA sería la prueba estadística que nos permitiría llevar a cabo ese procedimiento. Ahora bien, si nuestro interés es correlacionar las unidades de las variables, tenemos 2 variables cuantitativas, pues la prueba de correlación de Pearson, ¿sí?, que es la versión paramétrica, nos permitiría a nosotros determinar en qué medida una variable en función de la otra tiene alguna, en este caso, pues una variación. Si una aumenta, la otra también, o si una disminuye, la otra aumenta. Entonces, la prueba de correlación de Pearson nos permitiría llevar a cabo ese procedimiento y entonces pudiera ser que tal vez nosotros quisiéramos correlacionar, por ejemplo, el índice de masa corporal con, medido en puntajes, tal vez el promedio de glucosa en ayuno del paciente diabético, ¿sí? Y entonces tenemos 2 variables cuantitativas. Mediante una correlación estableceríamos si a mayor IMC, mayor es el promedio de glucosa, bueno, lo descartaríamos o lo confirmaríamos con una prueba de correlación de Pearson, ¿verdad? Y entonces también algo que está muy asociado a las correlaciones es la regresión lineal. Las correlaciones son parte de la regresión lineal y nos van a permitir a nosotros modelar y analizar relaciones entre variables, ¿sí?, ya sea entre 2 variables o un grupo de variables. A esto entonces le vamos a llamar una regresión lineal simple o multivariada, donde nosotros establecemos una ecuación donde la predicción es igual a una constante más, en este caso, una pendiente de la curva y el error, ¿sí? De esa manera vamos a graficar lo que es la regresión. Y bueno, hasta ahí dejamos de momento las pruebas paramétricas y entramos a otro terreno que son las pruebas no paramétricas. Y ya decíamos al inicio que para entender la estadística inferencial teníamos que comprender que existen pruebas paramétricas y no paramétricas. Específicamente en este caso de las pruebas no paramétricas, a diferencia de las anteriores, no hacen suposiciones específicas, por eso se les considera de libre distribución. Son más flexibles y vamos a utilizarlas o emplearlas cuando no cumplimos los supuestos de normalidad e igualdad de varianzas entre grupos, ¿sí? En esos casos vamos a utilizar nosotros pruebas no paramétricas, caso de datos nominales y ordinales, con algunas reservas, y las voy a explicar más adelante de las ordinales, que en algunos casos las variables ordinales en muestras grandes pueden llegar a tener distribución normal por la forma en que están agrupados los datos, ¿sí? Y puede entonces generar cierta confusión también cuando somos nuevos en los procedimientos estadísticos o estamos aprendiendo de estadística. ¿Y cuáles son estas pruebas no paramétricas? ¿Qué ejemplos tenemos nosotros? Bueno, por ejemplo, está la prueba Udemann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, la versión no paramétrica de correlación que es el Rhodes-Spearman, el chi cuadrado. Cabe señalar aquí que en el caso de las pruebas paramétricas, nosotros hablábamos de diferencias de medias. Aquí vamos a hablar de diferencias entre medianas. Cuando nosotros establezcamos que vamos a emplear un procedimiento estadístico no paramétrico, vamos a referirnos a diferencias entre medianas de los grupos. Y también pues vamos a comparar grupos independientes, grupos relacionados, y vamos a comparar grupos con 3 o más categorías de las variables. Y entonces, por ejemplo, volviendo a los ejemplos anteriores, si nosotros quisiéramos asociar, por ejemplo, el peso del recién nacido
de acuerdo al género y no cumplimos el supuesto de normalidad, bueno, pues la prueba de Udemann-Whitney nos permitiría a nosotros llevar a cabo ese procedimiento y entonces comparar las medianas entre grupos, ¿sí? Wilkinson sería la prueba paralela a T para muestras relacionadas. Si no cumplimos el supuesto de normalidad, bueno, compararíamos las medianas entre dos grupos relacionados para comprobar esa hipótesis que hemos planteado en nuestro proyecto de investigación. Y en el caso de la prueba de Kruskal-Wallis, sería la prueba paralela a ANOVA, donde no cumplimos el supuesto de normalidad e igualdad de varianzas, pero queremos, en este caso, relacionar o comparar las medianas de 3 o más grupos independientes. Bueno, pues Kruskal-Wallis nos facilitaría ese procedimiento. Igual, Spearman, pues es la versión paralela de Pearson y también mide la fuerza y dirección entre dos variables cuantitativas. Cuando no cumplimos el supuesto de normalidad, bueno, podemos hacer uso de la correlación de Spearman. Y el chi cuadrado es una prueba que normalmente genera mucha confusión entre los estudiantes e incluso entre los investigadores cuando nos estamos adentrando en este terreno de la investigación. ¿Y esto por qué? Bueno, porque chi cuadrado evalúa la independencia de dos variables categóricas. Si nosotros quisiéramos asociar dos variables categóricas, pues chi cuadrado nos permitiría llevar a cabo el procedimiento sin ningún problema. Por ejemplo, ¿qué tan con este webinar medido como satisfecho e insatisfecho? Y entonces, ¿quiénes están más satisfechos? ¿Los hombres o las mujeres? Pues directamente nos iríamos, si quisiéramos llevar a cabo ese procedimiento, pues con chi cuadrado. No necesitaríamos determinar con una prueba la normalidad y la distribución porque ya está consensado entre investigadores que las variables categóricas nunca llegan a presentar distribución normal. Entonces, chi cuadrado, cuando queremos nosotros asociar dos variables categóricas, nos funcionaría muy bien. Pero luego entonces también, chi cuadrado, por ejemplo, de McNemar, nos permitiría también determinar el efecto de una intervención donde nosotros estemos midiendo la variable de forma categórica o cualitativa y queramos medir un antes y un después. A lo mejor nuestro trabajo queremos medir la efectividad, por ejemplo, tal vez de algún fármaco inhalado para mejorar el espasmo bronquial de algún infante y entonces lo nebulizamos, mejoró o no mejoró, cómo estaba al inicio y cómo estaba después. Chi cuadrado de McNemar nos permitiría llevar a cabo esta asociación, pero además chi cuadrado también puede utilizarse el chi cuadrado de Pearson, donde pudiera también emplearse algo similar como Udemann-Whitney. Entonces ahí es donde entra la confusión, cuál prueba estadística puede utilizar. Y bueno, pues tiene múltiples aplicaciones el chi cuadrado. Tendríamos que extendernos más para poder explicar a detalle cada una de esas variantes que tiene el chi cuadrado, pero básicamente lo utilizamos cuando queremos asociar dos categorías. Y bueno, también tiene otras aplicaciones también. Decíamos las que ya comentábamos anteriormente, ¿no? Y bueno, pues aquí presento algunas fórmulas, por ejemplo, Udemann-Whitney, Wilkinson, Kruskal-Wallis, las correlaciones, chi cuadrado, ¿sí? Y entonces, en resumen, pues podríamos decir que las pruebas paramétricas y no paramétricas son paralelas. De inicio, pues siempre deberíamos de trabajar con una prueba paramétrica, pero si no cumplo el supuesto, bueno, tengo una versión paralela que me va a facilitar el análisis. Pero además, no estriba tanto el problema en saberlas diferenciar, sino también en el hecho de saber interpretar la prueba estadística, ¿verdad? Y entonces, pues, existen ciertos pasos que pueden variar entre libros, entre investigadores, pero básicamente siempre iniciamos formulando una hipótesis. Y entonces, en algunos casos me ha tocado que algunos estudiantes han preguntado y luego comentan ellos, bueno,
Pero ¿qué no dijo usted, profesor, que generáramos una hipótesis, pero yo tengo un objetivo? Bueno, pues ese objetivo, si ese objetivo tú pretendes relacionar dos variables con ese objetivo, bueno, pues también te vas a plantear una hipótesis, ¿verdad? Entonces ahí inician a veces, en ocasiones las confusiones, pero bueno, los pasos siempre son los mismos: formular una hipótesis, ¿sí? Esa hipótesis, vamos a seleccionar un nivel de significancia con el que vamos a trabajar, que usualmente es del 5% el margen de error equivocarnos, y en algunos casos muy particulares, como los ensayos clínicos, lo llevamos el nivel de significancia al 1%, ¿verdad? Por el rigor metodológico. Vamos, una vez establecido el nivel de significancia, bueno, pues a elegir cuál es la prueba estadística más adecuada para llevar a cabo ese procedimiento. Una vez que ya decidimos cuál es la prueba estadística que vamos a trabajar con base a los supuestos, ¿sí? De normalidad, igualdad de varianzas, o bien si solamente quiero asociar categorías, bueno, elijo la prueba estadística y luego el siguiente paso será calcular la prueba y finalmente tomar una decisión, interpretar el p-valor y llegar a una conclusión de esa asociación que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, eso sería básicamente lo que en algunos libros le llaman como el ritual de la significancia estadística, o los pasos para comprobar una prueba de hipótesis. Entonces, una vez que ya nosotros hemos establecido nuestra prueba de hipótesis, ¿sí? Hemos establecido nuestra hipótesis, ahora el siguiente paso será, pues, elegir el estadístico de prueba. Y mediante este pequeño gráfico intento representar cuáles son los pasos que vamos a seguir, ¿sí? Tenemos muestras pequeñas y se trata de un estudio cuasi experimental o experimental. Para determinar la normalidad, Shapiro-Wilk nos pudiera funcionar cuando tenemos muestras menores a 50 o 50. En muestras grandes, Kolmogorov nos va a funcionar muy bien para determinar la normalidad. Y la prueba de Levin nos va, o Leven, como le mencionan algunos investigadores, ¿sí? Nos va a permitir determinar, en este caso, la igualdad de varianzas entre grupos. Y entonces corremos la prueba estadística y tenemos que tomar una decisión. Si ese p-valor es mayor al 0.05, entonces vamos a utilizar procedimientos paramétricos. Pero en el caso contrario, donde el resultado del p-valor, tanto en la prueba de Kolmogorov como en Levin, me dé un p-valor menor al 0.05, entonces voy a optar por procedimientos no paramétricos. Y entonces sí, a continuación nos tocará a nosotros interpretar la prueba estadística. Con los supuestos anteriores que ya señalábamos, vamos a elegir una prueba paramétrica y no paramétrica. Y luego ahora nos tocará llevar a cabo el procedimiento y establecer la interpretación de esa prueba estadística, ¿no? En esta presentación coloco algunas pruebas estadísticas tratando de señalar que todas las pruebas estadísticas las vamos a interpretar de la misma forma, independientemente de que se trate de una prueba paramétrica o no paramétrica, ¿sí? La interpretación de la prueba estadística será en base a la regla de decisión. Si el p-valor es mayor o igual al 0.05, entonces aceptamos H0 y rechazamos H1, ¿sí? Si ese p-valor es menor al 0.05, entonces aceptamos la hipótesis del investigador y rechazamos H0. En este caso, pues, asumimos que existen diferencias entre grupos, hay asociación entre las variables, si se comprueba la hipótesis del investigador. En el caso contrario, no existen diferencias, no hay asociación, no se comprueba la hipótesis del investigador. Sin embargo, también pudiéramos cometer algunos errores a la hora de la interpretación, como por ejemplo, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, y a eso le vamos a llamar error de tipo 1, o bien un error de tipo 2, no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, ¿verdad? Y bueno, aquí también presento lo que es una extensión de interpretación para las correlaciones.
Decíamos al inicio de la disertación que las correlación miden asociación y dirección, pero además también un nivel de correlación. Y entonces, pues, la misma regla que aplicábamos anteriormente, vamos a aplicarla y si entonces nuestro p-valor es mayor o igual al 0.05, entonces no existe correlación y se acepta H0 y rechazamos la hipótesis del investigador. Caso contrario, cuando el p-valor es menor al 0.05, entonces aceptamos la hipótesis 1 o del investigador y rechazamos H0 y asumimos que sí existe correlación. Y bueno, hasta ahí todo parece estar muy bien. Sin embargo, en ocasiones, incluso hasta en artículos ya publicados, a veces como investigadores, cuando observamos que el p-valor menor al 0.05 en la correlación, decimos, wow, ya comprobamos la hipótesis, porque las correlaciones son consideradas pruebas de hipótesis. Sin embargo, es importante señalar también, pues, que el nivel de correlación también es importante analizarlo, porque puede ser que una variable en función de la otra esté correlacionada, mientras que una aumenta, la otra también, pero el nivel de correlación es mínimo. Está en un punto 2 o tal vez está de un punto 2 a un punto 4. Quiere decir que esa variable sí está correlacionada y existe evidencia estadística para comprobar esa correlación. Sin embargo, la correlación es baja, ¿sí? No puede explicar o explica en una manera baja una variable a la otra. Y eso, bueno, pues hay que considerarlo al momento de que estamos llevando a cabo los procedimientos estadísticos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué sucede en el caso de que una variable disminuya y la otra aumente? Bueno, pues a eso le llamamos una correlación negativa, ¿sí? Y bueno, va a depender del tipo de estudio, la hipótesis que hayamos planteado, la forma en que nosotros vayamos a interpretar esa prueba, ¿verdad? Y bueno, una vez que ya hemos interpretado las pruebas y que hemos corrido todas las pruebas, bueno, ahora viene cómo las vamos a representar y a interpretar en los gráficos. ¿Qué sugerencias hay de acuerdo a convenciones entre investigadores, entre libros de estadísticas? Bueno, en este punto quiero comentar que la forma de representar los datos, ¿sí? Pues va a estar determinada por los recursos del investigador, la creatividad, la innovación del investigador, porque, por ejemplo, puede ser que el investigador tenga acceso a otros tipos de software que generan mejores gráficas y entonces pues va, de esa manera va a representar sus datos. Sin embargo, también es importante señalar que aunque existen muchos software que generan gráficos, algunos de ellos pueden generar confusión al momento de representarlos. No debemos de olvidar que el propósito de los gráficos es representar o resumir los datos y que rápidamente la persona que los esté analizando comprenda lo que nosotros deseamos transmitir. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las tablas cruzadas, pues podemos trabajar con barras, por ejemplo, como las que tenemos en estas imágenes donde están unas superpuestas, ¿sí? O bien barras que están paralelas. Y, por ejemplo, algunos gráficos como RStudio lanzan estos tipos de gráficos tipo dominó, ¿sí? Estos gráficos que en ocasiones, si no estamos muy familiarizados con ellos, pues son muy creativos e innovadores, pero pueden confundirnos en la interpretación. Y decíamos que lo que intentamos hacer en un gráfico es resumir y representar la información, pero sin que se pierda lo que nosotros deseamos, la idea que deseamos transmitir, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de T para una muestra y T para muestras independientes, pues vamos a ver que funcionan muy bien algunos gráficos, como por ejemplo los histogramas con la curva normalidad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Udeman-Whitney, si tenemos acceso a RStudio, bueno, pues podríamos calcular un gráfico de este tipo. O bien los diagramas de caja y bigote o box plot también pudieran funcionar muy bien si nosotros deseamos comparar grupos y
representar las diferencias entre las medias y las medianas de los grupos, ¿sí? Pudiéramos hacerlo de esta manera, ¿sí? Aquí vemos dos grupos que están comparados. También otro tipo de gráficos que usualmente se presenta son este tipo de gráficos también, donde se superponen unos o intentan comparar un grupo con el otro para ver si hay variaciones entre las medias y las medianas, ¿sí? Decíamos que va a depender mucho de la creatividad del investigador y los recursos con los que cuente, pero sin perder de vista, pues, que lo que intentamos hacer es representar los datos de una forma sencilla y que se comprenda rápidamente, ¿verdad? Ya sea esto en un cartel, en un artículo. Y bueno, también es importante considerar, por ejemplo, si nosotros deseamos representar algún dato, cuántos gráficos nos va a permitir, por ejemplo, esa presentación, ¿sí? O cuántos gráficos nos va a permitir la revista, y si realmente esos gráficos que nosotros estamos enviando representan o existe otro más sencillo que pueda evidenciar aquello que nosotros deseamos transmitir a los lectores, ¿sí? Gráficos de correlación, los anteriores hablábamos de ANOVA y Kruskal-Wallis, que pudiéramos utilizar muy bien si queremos llevar a cabo una representación de alguna prueba de ANOVA o H de Kruskal-Wallis, ¿sí? Si queremos trabajar con las correlaciones, bueno, pues este tipo de gráfico de dispersión de puntos nos va a funcionar muy bien, ¿no? Para representar una correlación positiva, una negativa, una nula, una lineal, una exponencial, una cuadrática, o bien si queremos establecer la fuerza de la correlación, si es una correlación fuerte, si es una correlación débil o que no existe correlación, ahí están. Y bueno, también las gráficas de regresiones, si tenemos dos variables en un plano, que intentamos graficarlos, ¿qué sucede con la curva? ¿Cuál es cuál es el mejor modelo que puede unir a los puntos, ¿sí? Sin que queden tan dispersos? Bueno, pues pudiéramos trabajar con esta. O bien, si tenemos otros software más sofisticados y queremos hacer una regresión lineal múltiple, bueno, pues podemos utilizar este tipo de gráficos donde aquí se intenta representar un modelo de regresión con tres variables y se presenta ese gráfico, ¿verdad? Donde intenta establecer el rendimiento o el ahorro de combustible de diferentes autos, relacionando el peso y los caballos de fuerza que tienen. Bueno, ahí se presenta ese gráfico, ¿verdad? Pero además podemos trabajar también con los gráficos de regresión logística, donde también lo que intentamos hacer mediante una modelación, establecer en qué medida una variable puede predecir o establecer el riesgo de una variable con la otra. Y bueno, también existen diferentes tipos de gráficos que nos van a facilitar y llevar a cabo la representación de aquello que deseamos transmitir o de esos datos que hemos obtenido del proyecto de investigación. Y bueno, hasta ahí sería esta presentación. Si hay algunas dudas, algunas preguntas, lo hacemos en este momento, ¿sí? Y en lo que están formulando sus preguntas, les invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Ahí tengo algunos videos tutoriales que les invito a que se suscriban a mi página para que puedan acceder a ellos, ¿sí? Y también me gustaría obsequiarles este acceso para un curso de SPSS 29, la versión más actual de SPSS. Ustedes pueden escanear el QR y acceder al curso de la Sociedad Peruana de Bioestadística y entonces pues acceder al curso de 20 lecciones de SPSS 29 gratuito, ¿verdad? Y bueno, voy a dejar de compartir para ver si existe alguna.
Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a iniciar con esta sección de preguntas. Y bueno, le damos la palabra al doctor Carlos Oscar Lépez, por favor, desde Argentina. Bienvenido, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Un gusto acompañar desde Argentina este desarrollo que tienen en México y para la región de América Latina y el Caribe es una contribución enorme la que están haciendo día a día y particularmente en el día de la fecha de esta presentación. Me ha generado muy buena apreciación respecto de la calidad del contenido tratado y de la exposición tan clara del doctor Roberto Joel Tirado Reyes. Realmente felicitaciones por eso. Desde la Universidad de Buenos Aires mandamos saludos por esta presentación y por el desarrollo que tienen. Y quiero hacer una pregunta en relación a la temática en sí. Me interesa en relación a la experiencia en el ámbito académico y también en los ámbitos de asesoramiento. Si usted, doctor, identifica a priori algunas barreras o limitaciones o confusiones a la hora de tomar decisiones del tipo de definiciones entre el uso metodológico, técnico y de las propiedades conceptuales que tienen este tipo de herramientas tan importantes e incluso del procesamiento a través del software, entendiendo que hay versiones incluso también actuales que procesan otro tipo de datos cualitativos, como ATLAS. Digo, en este sentido, si esas limitaciones fueron identificadas y ante esta advertencia, si usted supone alguna medida de intervención para optimizar la adhesión al uso racional y adecuado u oportuno de las herramientas metodológicas y estadísticas que estimen oportunas y pertinentes para el estudio de investigación. Ya, muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Un honor escucharlo, justo también poder visualizarlo en esta presentación. Cuando se trata de transmitir el conocimiento sobre la estadística a los estudiantes, usualmente existe una cierta resistencia de los estudiantes hacia la estadística, porque la estadística que durante mucho tiempo trabajamos implicaba fórmulas y ecuaciones muy largas, el uso de la calculadora. Sin embargo, en este tiempo es importante señalar que existen software muy potentes, ¿sí? No vamos a hablar de marcas porque pues entraríamos ahí a lo mejor en polémica, pero los software nos facilitan los análisis y en ese sentido pues no significa que no vayamos a darle las bases a los estudiantes de cómo llevar a cabo un cálculo, por ejemplo, de un chi cuadrado, pero sí, por ejemplo, lo que podemos observar es que el sistema anterior donde trabajábamos con tablas, por ejemplo, de chi cuadrado, de T, de ANOVA, eh, pues dificultaban un poco la comprensión del estudiante y entonces ahora que tenemos estos software, la interpretación ya la hacemos directamente con la significancia o el p-valor y llegamos a resultados correctos, ¿no? Algo también que debemos de dejar en claro es que los enfermeros no somos estadísticos ni matemáticos, ¿verdad? Empleamos la estadística como una herramienta para poder resolver algunas situaciones de la práctica, ¿verdad? Y proponer algunos cambios. Tal vez predecir, comparar, relacionar algunos aspectos que existen en nuestra día a día, en nuestra práctica profesional. Entonces, en ese sentido, mi invitación sería que trabajemos con software y sin olvidar, claro, las bases estadísticas que tenemos con el uso de algunas fórmulas, ¿verdad? Porque son las bases también. No siempre en ocasiones podremos acceder a algunos software, pero eh, bueno, las versiones que existen ahorita de libres, por ejemplo, como RStudio, la versión de PSP libre, la versión de estadística libre, puede funcionarnos muy bien, independientemente de cuál software utilicemos, ¿verdad? Y ya incluso hay liberadas algunas licencias de SPSS en versiones anteriores, ¿no? Que lo único que cambian
forma en que nos presentan los datos. Por ejemplo, esta versión 29 de SPSS, si trabajamos con estilo APA, ya nos genera las tablas con estilo APA. Entonces, eso nos facilita el análisis y el extrapolar los datos a la tesis, ¿verdad? Excelente, gracias. Gusto en saludarlo, doctor López. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bien, pues vamos a dar a continuidad. No sé si alguien más eh, tenga la intención de hacer su pregunta en línea, por favor. De lo contrario, vamos a revisar las preguntas que tenemos en el chat. Y bueno, pues doctor, tiene para iniciar, pues muchas felicitaciones por su presentación, por la calidad de su ponencia, sus contenidos. Em, También, bueno, pues que si es posible compartirla para... Recuerden que también el video de nuestra presentación se queda en el canal para que lo puedan compartir también para sus alumnos. Eso es es mucho, muy importante. Eh, Preguntan, doctor, ¿necesariamente se tiene que aplicar alguna prueba de normalidad para determinar qué estadístico de prueba se debe utilizar? Pues no necesariamente, ¿verdad? Aquí es importante que nosotros como investigadores y si tenemos estudiantes también les hagamos saber que ubiquen cuál es su variable de estudio, ¿verdad? Y esa variable de estudio, preguntémonos, ¿cómo la voy a medir? Si esa variable la voy a medir de forma cuantitativa, tendré que buscar la manera de aplicar una prueba paramétrica siempre y cuando cumpla los supuestos. En este caso, el supuesto de normalidad, ¿sí? Y el de igualdad de varianzas. Pero, por ejemplo, si mi variable es de estudio es una variable categórica o cualitativa, bueno, pues y yo quiero asociar esas dos categorías o esas dos variables categóricas, bueno, pues puedo trabajar directamente con chi cuadrado en una tabla de contingencia y sin mayor problema, ¿verdad? No voy a requerir calcular la prueba de normalidad ni de igualdad de varianza, porque decíamos pues que las variables categóricas nunca llegan a tener distribución normal. En una ocasión sí me tocó con un alumno, porque a veces uno tiene alumnos muy brillantes y alumnos que se hacen muchas preguntas, cuestionan los procedimientos y uno de ellos comentaba, profesor, ¿por qué usted nos decía en clase que las unidades de las variables se correlacionan, pero ahora que estuve yo analizando un artículo, observaba que hay pruebas de hipótesis de correlación con variables ordinales? Bueno, ok, entonces aquí también es importante aclarar pues que las variables de tipo ordinal en algunos casos, en muestras grandes, pueden llegar a tener distribución normal y comportarse como variables cuantitativas por la forma en que están ordenados los datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, eso puede ser que influya en que tenga o no tenga distribución normal. Pero igual entonces, también, si nosotros tenemos una prueba de hipótesis y nuestras variables son ordinales y yo quiero asociarlas, pues no ahondé mucho en la presentación, pero podemos trabajar con el tau B o el tau C de Kendall y entonces hacer esa correlación o esa prueba de hipótesis, ¿verdad? Con esa correlación. Entonces, aquí la clave es que nosotros identifiquemos la variable que nosotros estamos estudiando. Si esa variable es cuantitativa y la quiero asociar con una característica sociodemográfica de la población, ya sea el género, el estado civil, el ingreso, ¿sí? Bueno, de inicio yo tendré que determinar si esa variable tiene distribución normal
y si los datos están agrupados, por ejemplo, en 2 o 3 categorías, bueno, si tienen igualdad de varianzas y entonces si cumplo esos supuestos, puedo optar por un procedimiento paramétrico, ¿verdad? En caso contrario, bueno, por un no paramétrico, pero no siempre se va a realizar este procedimiento, decíamos, porque si quiero asociar dos variables categóricas, chi cuadrado directamente me va a permitir llevar a cabo ese análisis sin mayor problema, ¿verdad? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Em, eh, sí, maestra Rosalía Silva, por favor, ¿podría activar su micrófono? Sí, muchas gracias, maestra Claudine. Pues una felicitación al doctor Roberto por su ponencia. Como siempre, excelente. Ya no se espera menos de él. Sin embargo, aquí me surgió una pequeña duda que espero me la pueda resolver. En algún momento, él explicaba acerca de los términos de asociación y correlación según las variables si eran categóricas o eran cuantitativas. En ese sentido, me he topado también con otra terminología que va relacionada mm, a la correlación, a la asociación y a la relación. Y en ese sentido versa mi pregunta. ¿La relación se da entre ambos casos o la relación tiene una particularidad que distingue de las otras dos? Bueno, en este caso de las relaciones, decíamos nosotros en la presentación que las categorías de las variables se asocian y las unidades de las variables se correlacionan, pero también puede darse el caso de que yo quiera relacionar, por ejemplo, tal vez una variable cuantitativa con otra cuantitativa. Y en este caso, pues, pudiera yo hablar de una relación entre variables que en la mayoría de los libros de estadístico, el término relación se asocia mucho a las correlaciones por la forma en que están expresadas las variables. Pues si son dos variables cuantitativas, yo busco relacionar qué sucede, por ejemplo, con el promedio de peso del recién nacido, ¿sí? Y a lo mejor el ponderado fetal. Y ahí relaciono si hay relación entre cada uno de ellos, ¿sí? Antes del nacimiento y después del nacimiento. O, por ejemplo, tal vez quisiera yo relacionar, tal vez, el Apgar al minuto y el Apgar a los 5 minutos del recién nacido. Y entonces puedo utilizar ese término que se llama relación también, ¿verdad? En ocasiones también algunos libros de estadística asocian la relación a aspectos, por ejemplo, de establecer el riesgo relativo, ¿sí? Pero son casos muy, muy específicos. Bien, muchísimas gracias, doctor. Eh, espero, maestra Maitorena, que se haya aclarado la pregunta. Parece que salió un poco de cuadro, ya no la alcanzo a ver. Eh, pero bueno, daremos paso a otra pregunta. Eh, em, es de la maestra Silvia Luisa. En cuanto al tipo de variables, ¿cuál es la elección de las pruebas? ¿Cuál es el valor de diferencia entre medias en el error alfa y beta? Como que se me cortó el audio ahí, si me pudiera Sí, doctor, repetir claro. ajá, la Dice, pregunta. en cuanto al tipo de variables, Ujú. ¿cuál es la elección de las pruebas? ¿Cuál es el valor de diferencia entre medias en el error alfa y beta? Ok. Bueno, creo que son dos preguntas ahí las que están formulando, ¿verdad?
En cuanto a Sí, al tipo de variables que prueba, se puede elegir. Esa sería la número 1, ¿verdad? Bueno, así efectivamente, doctor. ok. Deci- Es que tienes un micrófono cerrado. Existen diferentes criterios que nos van a ayudar a seleccionar una prueba estadística, ¿verdad? Por supuesto que la escala de las variables es un dato que nosotros debemos de considerar al momento de que vamos a seleccionar una prueba estadística. Y entonces, pues decíamos que si nosotros queremos asociar categorías de variables tal vez nominales, ordinales, sean estas dicotómicas o binarias o politómicas, pues en este caso las pruebas no paramétricas como chi cuadrado nos permitirían llevar a cabo ese análisis sin mayor problema. La situación se torna un poquito, pues no complicada, sino que requiere un poquito de reflexión nada más cuando yo quiero comparar dos variables y una de ellas es categórica y la otra es cuantitativa. Ahí en este caso, pues tendría de primera instancia que determinar cuál es mi variable de interés que yo estoy estudiando, ¿sí? Y si esa variable que yo estoy estudiando se mide de forma cuantitativa y la quiero asociar con una característica sociodemográfica como el género, por poner un ejemplo, bueno, en ese caso sí tendría que determinar la normalidad y la igualdad de varianzas para tratar de usar una prueba paramétrica, pero el hecho de que no cumpla los supuestos no significa que no puedo hacer el cálculo, sino que simplemente voy a optar por una prueba paralela no paramétrica. Y en el caso de los errores, pues ahí lo que tenemos que cuidar nosotros es la interpretación, ¿verdad? Para no caer en los errores tipo 1 y tipo 2, eh, porque sucede mucho que tenemos problemas y yo siento que el error principal estriba en el hecho de que la interpretación, por ejemplo, de la prueba de normalidad y la prueba de Levin son a la inversa que la interpretación de la prueba estadística, ¿verdad? En el caso de la prueba de Levin y Kolmogorov, ahí lo que intentamos nosotros es determinar distribución e igualdad de varianzas y entonces interpretamos que con un p-valor mayor al 0.05, entonces tengo distribución normal, tengo igualdad de varianzas. Pero ya cuando asocio las variables ya voy a interpretar la prueba estadística, ahí intento encontrar un p-valor menor al 0.05 para poder aceptar la hipótesis del investigador y en caso contrario, bueno, pues aceptar la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que cuidar a manera de síntesis en la interpretación es, si es la prueba estadística la que estamos interpretando, buscar el p-valor menor al 0.05, ¿verdad? Porque a veces los libros no ayudan, ¿verdad? Los libros a veces nos dicen, cuando la probabilidad es mayor al 0.05, se acepta H0 y rechaza H1, pero cuando se es nuevo en este tipo pues, en el campo de la investigación, a veces eso genera confusión, ¿sí? Y no nos aporta, no nos ayuda, ¿verdad? Gracias. Sí. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también continúan las felicitaciones por su excelente ponencia desde varios grupos de investigación, Sonora, Sinaloa, eh, Celaya, eh, también Ciudad de México. Y tenemos la última pregunta es, en cuanto a la elección de la prueba estadística, las variables cualitativas o categóricas, cuando se trata de muestras o poblaciones pequeñas, siempre se utilizan estadísticos no paramétricos. Tienes su micrófono cerrado. Ah, ok. Sí, creo que aquí tengo en pantalla la pregunta. Dice, las Sí. variables cualitativas o categóricas cuando se trata de muestras o poblaciones pequeñas siempre se utilizan
eh, estadísticos, no entiendo si quiso poner estadígrafos o estadísticos no paramétricos. Bueno, sí, en sí voy a responder que sí, si la pregunta es de que cuando voy yo a trabajar con variables categóricas y aunque sean muestras pequeñas o muestras grandes, y yo quiero asociar dos variables categóricas, ejemplo, el consumo de tabaco, sí y no, y de acuerdo al género. ¿Habrá diferencias del consumo de tabaco de acuerdo al género? Hombres y mujeres, si consumen y no consumen tabaco. Ese tipo de asociación lo puedo llevar a cabo con chi cuadrado independientemente de que yo tenga una población grande o una muestra, perdón, pequeña, una muestra grande con chi cuadrado me funcionaría muy bien. Aquí sería que si su estudio contempla asociar dos variables y estas variables son categóricas, entonces utilizo un procedimiento no paramétrico que es el chi cuadrado como regla general. ¿Y esto por qué? Pues porque decíamos que las variables categóricas nunca llegan a tener distribución normal por la forma en que están distribuidas las variables. Solamente son dos categorías, sí o no, o 0 y 1, ¿sí? Y entonces eso hace que no exista variabilidad en la respuesta, ¿sí? Y en el caso de la variable género igual, si no eres hombre, eres mujer y de ahí ya no hay más opción. Caso contrario, por ejemplo, en una variable cuantitativa, donde tal vez usted tenga a 10 pacientes y mida el peso de esas personas, y luego entonces pues cada uno de ellos tendrá un peso distinto al otro. Tal vez algunos puedan coincidir, pero existe más variabilidad por ser una variable cuantitativa y en el caso de las categóricas no tienen variabilidad, por eso es que se opta por procedimientos no paramétricos como el chi cuadrado para asociar dos variables categóricas, ¿no? Ok, Y sí, si la doctor. pregunta fue estadígrafos, ahí diría que, por ejemplo, la muestra, cuando nosotros llevamos a cabo un estudio y calculamos una muestra, los valores que obtenemos de les llama estadígrafos y los valores de la población se le llama parámetros, ¿verdad? Y esos son algunos conceptos básicos de estadística, ¿verdad? Así es, doctor. Ujú. Bien, pues también del grupo de Puebla, la titular, la maestra Laura Vázquez, nos menciona que, bueno, pues es un tema muy importante para la elección de las variables y los estadísticos de prueba, y pues yo es un gusto escucharle también, ¿no? Al Un parecer, saludo bueno, para ya esta no, Puebla. Un saludo a la sí, maestra Laura. gracias. Pues al parecer ya no tenemos ninguna otra pregunta. Eh, es una excelente disertación la que tuvimos el día de hoy. Nos queda mucho, muy claro ahora cuáles estadísticos de prueba tendríamos que usar según el tipo de variable en nuestros estudios. Este aprendizaje del día de hoy, bueno, pues es muy valioso compartirlo también con nuestros alumnos y nuestros pares, compañeros que quizás están iniciando en el ámbito de la investigación. Esta información es realmente muy valiosa. También te saludos desde Michoacán, del grupo de investigación también de nueva creación de la doctora Claudia Guante. Y bueno, pues a María Magdalena Patiño, pues muchísimas gracias. También le manda saludos, doctor, por su excelente presentación. Y bien, pues les dejamos también en el chat las redes sociales de los grupos de investigación. El punto más nuevo que tenemos es actualmente en Spotify, donde van a poder encontrar algunas de las más recientes podcasts que hemos trabajado con el ingeniero Fernando Peña, de la maestra Viviana, sobre sus temas de tesis doctoral, sobre los jornaleros agrícolas y la importancia que tiene ello
en el sistema de salud y para el gremio de enfermería. Y bueno, pues agradezco la presencia de mucha gente, de el maestro George Chale. Muchísimas gracias por estar al día de hoy con nosotros. Y bueno, esperamos verlo próximamente también como ponente en los grupos de investigación en la ciencia del cuidado. Un excelente ejemplo de la tenacidad desde la formación de recursos humanos como alumno y bueno, ahora como maestro y espero que próximamente como doctorante con todos nosotros. Pues muchísimas gracias a todos por su atención y por acompañarnos el día de hoy. Doctor Roberto, como siempre, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Muchas gracias por la invitación y los saludos, saludos a todos ahí los del chat. No puedo mencionarlos a todos por el tiempo, pero muchísimas gracias. Me encantó mucho el video, me conmovió, la verdad, me tiene todavía, pues impactado, ¿no? Cómo describieron Culiacán gráficamente. Muchas gracias por ese detalle, la verdad. Muy bonito. Bueno, pues esa es la parte visual que tenemos de los grupos de investigación y bueno, pues esa visualización se la debemos al ingeniero Fernando Peña, que también está con nosotros y bueno, pues nuestro trabajo no sería el mismo sin, sin esa parte creativa. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.